Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre Blender. En este caso nos vamos a centrar en la creación de materiales y texturas de forma un poco más avanzada de lo que estoy acostumbrado a enseñarse aquí en el canal. Y como modelo y excusa vamos a utilizar esta versión del sable láser de Luke Skywalker de Star Wars que he estado modelando estos últimos días, aprovechando que falta poquito para el estreno de la película de Star Wars. Y bueno, lo usaremos como excusa, como os digo, para probar unas técnicas un poquito más avanzadas de las que solemos ver en el canal habitualmente, ¿vale? Entonces, como mi intención es trabajar con Cycles, con el nuevo nodo Principal y demás, voy a crear un entorno, ¿vale? Voy a poner un mapa de entorno, mejor dicho. Perdonad, Environment, y vamos a abrir, no, aquí en tutorial, y voy a poner un mapa HDRI para que nos muestre pues la iluminación de forma un poquito más realista de una escena, ¿vale? Pues he elegido este mapa HDRI para que combine un poquito con lo que estamos haciendo. Y aparte de esto, como os decía, vamos a trabajar sobre todo con el nodo principal, que es este que está, a ver, este de aquí, que se incluyó ya en Blender 2.78, pero ahora en 2.79 está pegando bastante fuerte. Y sobre todo porque es un nodo que nos permite crear materiales PBR, materiales físicamente realistas y que funcionan muy bien con todo lo que serían los mapas de entorno, ¿vale? En este caso voy a crear un material base que va a ser metálico, ya que este objeto es básicamente metálico. Pues voy a crear un nodo que voy a llamar, o mejor dicho, un material que se va a llamar metal base, que va a ser completamente metálico. ¿Dónde lo estoy aplicando? A esta pequeña zona de aquí. Bueno, voy a aplicarlo también aquí, que aquí seguramente lo veáis un poquito mejor, ¿vale? Y le voy a poner un poquito de roughness para simular que no está tan limpio, que no está tan pulido, sino que es un poco más poroso. Y bueno, cuando añadís un material metálico que deja de ser dieléctrico, pues el resto de atributos, excepto el roughness, anisotropía y la rotación de la anisotropía, dejan de tener tanto sentido, ¿vale? Sí que es cierto que podríamos ponerle el clear coat y demás, pero en principio quiero mantenerlo sencillo porque nos vamos a centrar mucho en lo que serían las texturas y no quiero entretenerme demasiado con los materiales, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos de esta escena. Voy a seleccionar en último caso, en última, perdonad, instancia, este material o esta parte del modelo donde ya le he creado el metal base, y aquí voy a darle a copiar material en todos los demás objetos, ¿vale? De esa forma, como veis, ahora mismo ese metal base que he creado ya se está aplicando a todos los fragmentos de mi modelo, ¿vale? Si esto fuese pues un trabajo rápido, pues podría quizás servirnos así. Yo voy a darle un poquito más de detalle. Pues por ejemplo, esta parte de aquí ahí atrás, pues lo que voy a hacer es crear un metal derivado de este y le voy a llamar plástico negro. Creo recordar que es plástico negro lo que tendría que poner aquí, y le voy a quitar la componente metálica para pasarlo a dieléctrico, y de aquí le voy a poner un negro bastante oscuro. Y aquí, pues ya en función de la cantidad de brillos que quiera tener y demás, pues ya jugaría con la componente especular, dándole más brillos o haciéndolo completamente mate. Yo en este caso lo voy a hacer bastante brillante, ¿vale? Seguramente después lo ensucie bastante, pero en principio voy a trabajar así. Más materiales particulares, pues seguramente esta zona de aquí, en lugar de ser metálica, tenga que ser una especie de cristal. Pues entonces lo renombro como cristal y en lugar de principal voy a poner glass como shader, ¿vale? En principio lo voy a dejar así, le voy a quitar el roughness para que no sea tan poroso y refleje mucho más, aunque como veis se está
viendo como un poco poroso, pero es por el metal que hay debajo, ¿vale? El que estaría justo detrás, ¿de acuerdo? Aparte de esto, pues seguramente pues vamos a hacer esta zona de aquí, lo que sería el botón, vamos a crear una nueva zona, vamos a asignársela aquí y lo que voy a hacer es crear un nuevo material que va a ser plástico rojo. Vamos a hacer el botón rojo, en lugar de material difuso voy a trabajar con Principal y vamos a poner un color rojo muy especular, no completamente del todo, ¿vale? Porque hay muy poquitas cosas que sean completamente especulares, igual que hay muy poquitas cosas que sean completamente mate, pero yo creo que con eso irá bastante bien. Como veis es muy rápido y muy sencillo crear los materiales con este sombreador. Voy a hacer, quiero recordar, no tengo ahora mismo ninguna imagen de referencia, voy a buscar alguna. Luke Skywalker Lightsaber, ¿vale? Ahora seguramente no estaréis viendo lo que yo estoy haciendo en pantalla, pero estoy básicamente abriendo el navegador para buscar una imagen de referencia sobre pues, la imagen que quiero crear, ¿vale? Pues me voy a descargar esta imagen y vamos a buscar alguna otra. Esta está demasiado limpia para lo que quiero hacer, es igual que esta. Bueno, voy a descargarme un par, ¿vale? Tampoco voy a insistir mucho en este asunto. Y para que las veáis un poquito mejor, pues voy a cargarlas aquí en el editor de imágenes, ¿vale? Voy a abrir aquí, vamos a ver las imágenes que me he descargado. Pues me he descargado, por ejemplo, esta, que como veis puedo apreciar pues lo sucio y desgastado que está el sable, tanto en la empuñadura como en algunas partes, unas partes más que otras. Como veis, esta parte central está bastante bien, porque lógicamente como agarran de aquí y demás, pues tiene ese aspecto. Y vamos a ver una más que he descargado. Esta de aquí, ¿vale? Donde se aprecia bastante bien la zona esta de cristal. Este, como veis, está muchísimo más limpio, ¿vale? Es más de colección, pero me interesa sobre todo porque se ven estas zonas de aquí bastante bien, etcétera, etcétera, ¿vale? En resumen, vamos a ver, tengo esta imagen, que es la principal que voy a utilizar como referencia. Si os fijáis, aquí veo que hay zonas que están como más pulidas y brillantes, ¿vale? Pues ¿cómo voy a simular eso? Pues simplemente me voy a ir a este objeto, en esta zona voy a crear un nuevo slot, voy a asignárselo y voy a poner también el metal base y en modo objeto, para que me permita duplicar el material, lo voy a renombrar en este caso como metal pulido, ¿vale? Y si os fijáis, ahora mismo no he cambiado ninguna de sus propiedades, solo el nombre, pero si cojo la componente de roughness y la hago mucho más cercana a cero, perdonad, a ver dónde lo he mandado, aquí está, ¿vale? Como veis, al no tener roughness es un reflejo casi de un espejo, ¿vale? Entonces esto lo ajustáis como queráis. Este mismo metal pulido se lo voy a poner, por ejemplo, a la villa, que es una zona bastante habitual donde se suele tener un metal mucho más limpio, como veis. Metal pulido y metal con roughness. Seguramente los remaches estos también le ponga algún tipo de acabado de este estilo, ¿vale? Igual que este de aquí, metal pulido. Vamos a ver por aquí abajo si a alguna cosa más le pongo este metal. Este tornillo, bueno, se lo puedo poner realmente donde quiera. Aquí lo lógico sería ir siguiendo el diseño. De hecho, este de aquí abajo parece que más que metal pulido es el metal base. Y seguiría añadiendo elementos de este estilo, ¿vale? Como veis aquí,
También en esta zona interior tengo un metal un poquito más oscuro, entonces si selecciono esta zona, entro en modo edición, ¿vale? Lo que voy a hacer es renombrar este material como metal oscuro o sucio. Uy, por Dios, qué mal lo he escrito. Metal oscuro. Estoy trabajando con otro ordenador que no es el habitual que suelo utilizar y la verdad es que me está ralentizando bastante, pero bueno, voy a darle un material un poquito más oscuro, como veis aquí. Como está derivado del metal base, lleva la componente metálica, su roughness y demás. Entonces, roughness, de hecho, le voy a poner un poquito más, ¿vale? Y me faltaría a los elementos, esta especie de interruptores, ¿vale? Seleccionarlos y crearle un nuevo slot, asignarlo con cristal, no, perdonad, el metal base, ¿vale? Y como veis deberían de ser más dorados, pues lo único que hago es crear una nueva versión del metal y lo renombro como metal dorado y vamos a darle un poquito de colorcito, ¿vale? Una cosa así, si os fijáis se refleja bastante, ¿vale? Es lo interesante de este shader de Principled, que nos va a generar reflejos y reflexiones con mucha calidad y muy fácilmente, ¿vale? Si sigo mirando esto, pues vería que aquí en la parte delantera, esta zona sería una lente de cristal, pues la selecciono y creo un nuevo slot, lo asigno la geometría que tengo seleccionada y le pongo el cristal como shader, ¿vale? ¿De acuerdo? De la misma forma, aquí veréis que esta zona de aquí es mucho más oscura de lo que yo la tengo puesta, pues en lugar de este le pongo el metal oscuro y ahí lo tengo, ¿vale? No sé exactamente esa zona de ahí en medio cómo es, voy a ver si en alguna otra imagen tengo más información. Aquí no me dice gran cosa, ¿vale? Aquí veo que esta parte superior del botón parece que está más pulida. Pues podría venirme aquí, seleccionarlo, con la ayuda de la selección de loops, seleccionar estas zonas, crear una nueva zona, asignarlo y ponerle el metal pulido, ¿vale? Y como veis, ahora es metal roughness o el metal base, aquí tengo metal pulido y aquí tengo el material de plástico del cristal, ¿vale? Vamos a ver si veo alguna cosa más por aquí, aunque creo que la base de lo que voy a hacer podría ser perfectamente esto, ¿vale? Y voy a empezar ya a darle un poquito más de carácter y de acabado como yo quiero, ¿vale? Bien, la parte interesante realmente de este vídeo, voy a guardar por si acaso, es cómo vamos a crear materiales mezclados a partir de texturas. Es decir, vamos a crear diferentes acabados y vamos a controlar dónde aparece y dónde no aparece el material por medio de una textura, ¿vale? Para ello voy a empezar con la parte esta central, esta de aquí. Voy a entrar en modo local para quedarme únicamente con esta parte del objeto, pulsando la tecla de la barra, la que tenemos encima del 7, ¿vale? Y de esa forma me garantizo que no va a haber ningún tipo de problema. Y aquí van a empezar un poquito las diferencias, ¿vale? Voy a poner aquí el editor de imagen y ya está. Y aquí abajo voy a poner el node editor, que lo tengo aquí, ¿vale? Aquí lo que vemos es realmente lo que está creando este material, que simplemente es un nodo principal. Y lo que vamos a hacer es enriquecer un poco nuestro material. Como en lugar de que provenga únicamente de un nodo principal, voy a duplicarlo y voy a poner una versión más oscura de este nodo,
¿vale? Del color de este nodo y las voy a mezclar con un mix shader, ¿vale? Esto va a oscurecer el material y voy a poder pasar de la versión oscura a la versión brillante y más limpia, ¿vale? Entonces lo que quiero realmente, perdonad, aquí, es que el material claro y el material oscuro se mezclen por medio de una textura intermedia. Para ello voy a utilizar algo que conectaré aquí al factor, que va a ser una textura. Es decir, si me voy a textura de imagen, ¿vale? Y conecto esto al factor, la textura que yo ponga en este nodo va a determinar dónde se ve cada uno de estos nodos, ¿vale? Para ello voy a necesitar varias cosas. Lo primero, lógicamente, una textura. Entonces voy a crear una nueva textura, le voy a llamar Shader Mix 01, por ejemplo, y le voy a poner un tamaño un poquito más grande para que tenga un poquito de calidad. Lo voy a multiplicar por 4, una imagen de 4K y ahí la tendríamos, ¿vale? Esta será la textura que utilizaremos, que se llama Shader, lo he escrito un poquito mal, Shader Mix 01. Y ese mismo Shader Mix es el que voy a poner aquí. Como veis, lo tengo aquí. Para poder ver lo que está haciendo, también os recomiendo activar el nodo o el plugin Node Grangle, ¿vale? Seguramente esto ahora mismo no lo veréis porque el software con el que estoy grabando seguramente me estará dando un problema, pero me he ido a la pestaña de preferencias de usuario, a la subpestaña Add-ons y ahí en el buscador he buscado un plugin que se llama Node Grangle, ¿vale? Ese plugin es fantástico porque nos permite haciendo clic con control shift y botón izquierdo sobre cualquier nodo en previsualizar lo que está haciendo ahora mismo ese nodo. Como veis ahora mismo, este nodo de textura imagen nos está poniendo una imagen negra, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Posteriormente lo iremos modificando, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a pintar o cómo voy a trabajar este tipo de objeto? Pues lo primero que voy a necesitar, ya que estoy utilizando un mapa de UV, es un graph, un mapa UV que determine de forma bidimensional dónde se encuentra cada elemento de mi objeto tridimensional. Para ello me iría al modo de edición, seleccionaría todo mi modelo. Yo aquí ya lo tengo hecho de cuando he modelado el modelo, pero si no lo tenéis hecho bastaría con pulsar la U y seleccionar alguna de las formas de un graph. Por ejemplo, si pongo un graph normal, aparecerá así. Aparece así porque no he hecho las costuras ni he separado las diferentes zonas del modelo. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes usar el Smart UV, que es lo que yo tenía puesto anteriormente, o el Lightmap, o cualquier tipo de versión que genere un mapa medianamente automatizado, ¿vale? Lo importante aquí no es eso, sino que llegado el momento pasaremos del modo de objeto al modo de textura, ¿vale? Como veis, ahora se ve la textura aquí pintada y lo que vamos a hacer, perdonad, voy a reducir el tamaño de esta ventana, es pintar esta textura en blancos y negros. ¿Por qué? Porque realmente el valor que estamos metiendo aquí, que va a ser el equivalente a un factor, ¿vale? Que va de 0 a 1, ¿vale? Es en blanco y negro, ¿vale? El 0 es igual a negro y 1 es igual a blanco. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle exactamente la misma información, pero a través de una textura. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente, pues simplemente, perdonad, creo que tengo aquí, sí. Estaba haciendo antes unas pruebas y se había quedado eso activado, pero como veis, yo puedo pintar directamente sobre la textura y como veis aquí en la textura se va a ir pintando en la zona correspondiente y lo verdaderamente bonito de esto es que fijaros, las zonas que se pinten de blanco van a rellenarse con este nodo y las que estén en negro con este, como veis aquí. Si yo pinto aquí, ¿veis? Se va mezclando cada vez más el material de abajo, ¿vale?
Entonces, la idea general pues, es crearse una imagen en la cual le metamos el detalle de cómo se van a mezclar los colores, ¿vale? Voy a venirme aquí para hacerlo un poquito más rápido. Y si no conocéis los atajos de teclados que estoy utilizando, ¿vale? Señalaré simplemente los más importantes. Por ejemplo, la F me permite controlar el tamaño del pincel con el que estoy trabajando y hacer líneas, como veis, más grandes o más pequeñas. Después, Shift F me permite controlar la opacidad de esa línea, ¿vale? Como veis ahora es mucho menos opaca. Y si lo repito y pongo un valor cercano a 1, como veis es mucho más opaca. Control F nos permitiría rotar nuestro pincel en el caso de que tengamos alguna configuración preparada para ellos, normalmente con texturas y cosas así, pero bueno, en principio esos serían los atajos principales que usaríamos. ¿Problemas que tengo ahora mismo? Pues como veis, si yo me dedico a poner directamente pintura así, ¿vale? La mezcla no se parece en nada a lo que perdonad, a lo que veíamos aquí, que es más aleatorio, es más de arañazos y similares. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues yo por las pruebas que he estado haciendo, el sistema que mejor me ha funcionado es crearme aquí una textura para el pincel. Le doy aquí a nueva textura y le digo textura pincel, ¿vale? Y desde el panel de texturizado o el panel de propiedades subpestaña texturas, aquí voy a poder encontrar, como veis, textura pincel, que es lo que acabo de crear aquí a la izquierda, y voy a poder cargar una imagen aquí, ¿vale? Yo voy a utilizar cualquiera de estas, no es realmente importante. Esto ya directamente me permitiría, como veis, aplicar esa textura como elemento del material, ¿vale? También os fijaréis en que, aunque yo le ponga aquí, ¿veis? Tarda mucho en aplicarse, ¿vale? Como veis, no es exactamente así como lo quiero. Y lo que voy a hacer es modificar esta textura para que se adapte a mis intereses. Porque el problema que tengo aquí es que esta textura está trabajando mucho en escala de grises, ¿vale? Podría venir aquí, aumentar su contraste, a alguna cosa de estas, ¿veis? Y se apreciaría mejor este efecto, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a hacer así, sino que me voy a aprovechar de que tengo aquí el editor de nodos para venirme a la pestaña texturas, decirle que voy a utilizar texturas y aquí tengo mi textura pincel y cualquier otra que cree, pero sobre todo esta es la de textura pincel, que es con la que estoy trabajando. Como veis, al darle a activar nodos, pues me hace polvo toda la configuración que yo había puesto, pero lo que puedo hacer es desmarcar el checker que viene por defecto y meterle como input otra imagen, conectarla aquí y en esta imagen cargar la textura que acaba de poner, ¿vale? De esta forma, en principio, textura, perdón, un momentito, ahí la tengo, aunque aquí no aparezca, ¿vale? Como veis, sí que se aprecia exactamente que lo que estamos aplicando es esto. Ah, vale, estaba actualizando, ¿vale? Como estoy grabando también, supongo que habrá tenido ahí un pequeño periodo de tiempo en el que no ha podido actualizar correctamente. Pero bueno, la idea es que de esta forma, muy sencillamente, vamos a pintar y controlar esas texturas de la misma forma que controlaríamos un nodo. Es decir, si yo aquí quiero modificar el acabado, pues podría coger un converter color ramp, por ejemplo, y subir, a ver si me deja, subir los negros. Como veis, genero mucho más contraste y de esa forma muy rápidamente puedo darle ese aspecto de
de óxido a mi objeto. Como veis, aquí todavía no se aprecia mucho, pero porque necesitaría seguramente un poco más de insistir. Como veis, al final termina saliendo, pero tengo que insistir con el efecto que quiero hacer, ¿vale? De todas formas, esta textura todavía no, aunque está bastante bien, no representa exactamente lo que a mí me interesa de texturas de arañazos. Para ello lo que voy a hacer es modificar un poquito más esta textura y le voy a poner un distorsionar escala, por ejemplo, y lo que voy a hacer es modificarla en alguna de sus dimensiones, ¿vale? Por ejemplo, si lo pongo así, ¿vale? ¿Veis? Ahora estas líneas son mucho más alargadas y, ¿veis? Cuando yo hago clic, se ve como mucho más alargado el efecto de arañazo, que estos sí que serían, pues eso, más propio de arañazos por traslación y demás. Por cierto, estaréis viendo que cada vez que hago clic aparece con un ángulo diferente. Eso es porque tengo aquí activada la opción de random. Si no la activo, va a ir siempre en la misma dirección. Y aquí seguramente, si, como veis, cuando roto con control F, puedo controlar exactamente el ángulo en el que iría el diseño. ¿Vale? A mí me suele gustar trabajar con random porque si no tardaría muchísimo, y utilizar simplemente la opción de controlar el radio pues para cosas muy específicas, ¿vale? Dicho lo cual, ¿qué voy a hacer ahora? Pues básicamente lo que voy a hacer es empezar a manchar mi modelo, ¿vale? Voy a empezar a darle así unos cuantos golpes, tampoco demasiados. Fijaros que estoy con la opción de Add para que se vaya añadiendo, ¿vale? Y veis, este es el tipo de efecto que quiero lograr, esta especie de arañazos en mi diseño. Lo que voy a hacer también es quitarle un poquito de opacidad, ¿vale? Y voy a empezar a darle, por así decirlo, una pequeña base, ¿vale? Y una pequeña base de arañazos. Tampoco me voy a obsesionar mucho. Después lo que voy a hacer es desactivar un momento este nodo pulsando la M para que añadirle. Es muy importante aquí que estoy en añadir, no en mix. Si estoy en mix, sustituiría lo que estoy creando por lo que había, ¿vale? Entonces, al ponerle en mix, perdón, en add, se está añadiendo a lo que ya hay, cada vez que hago clic, una nueva capa, ¿vale? Entonces vamos a ir poniendo por aquí un poquito más de textura. El secreto seguramente de este tipo de diseño sea mezclar un poquito los diferentes tipos de acabado para generar algo mucho más orgánico. Si alguna vez necesitáis enmascarar algo, por ejemplo, ¿veis estas zonas de aquí dentro? ¿Vale? Pues seguramente esas zonas deberían de ser de las más oscuras porque es donde se acumularía la suciedad y demás. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente en modo edición selecciono estas caras, perdonad, ¿vale? Vuelvo al modo de Texture Paint y si marco este botoncito de aquí, como veis, se ilumina esa zona, que es la que tengo seleccionada en modo edición, y ahora solamente pinto ahí dentro. Y me puedo explayar mucho más dándole toques donde yo necesite o estime que necesito para generar acumulación de suciedad. Y como veis, aquí se aprecia. Cuando hago una previsualización, puedo ver mucho mejor el acabado de esta zona, ¿vale? Voy a insistir un poquito en estas zonas,
en estas zonas. Y ahí lo veis cómo se va generando ese efecto de acumulación. Cuando no lo necesito, pues desactivo esto y seguiría modificando mi textura. ¿Vale? Voy a ponerle aquí un poquito menos de efecto, de arañazo. Y voy a añadir todas estas zonas. Perdonad. Aquí, aquí, aquí y aquí. Epa, me dejo esta. Y voy a dibujar únicamente en esas zonas para que no se me olviden, ¿vale? Ya que son zonas de orificios donde en teoría se debería de acumular más la suciedad, ¿vale? Y fijaros cómo enseguida vamos mezclando de el material original con o el más claro con el más oscuro, ¿vale? Vamos a hacer esto un poquito más pequeño, vamos a reducir un poquito la opacidad y vamos a ponernos en vista cenital y vamos a ir dando un poco más de pasadas de este estilo para enfatizar las zonas donde sobre todo nos interesa que se vea que el material está más sucio, ¿vale? Vamos a verlo. Como veis se va acumulando la suciedad y aquí lo importante es ir añadiendo elementos. También es interesante de vez en cuando volver al modo global para ver dónde encajaría cada uno de los objetos, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora puedo apreciar mucho mejor esta zona de aquí, pues le das aquí unos cuantos golpecitos, ¿vale? Y vamos a darle un golpe un poquito más fuerte. Vamos a ponerle un 0,7. No, vamos a ponerle un 1, ¿vale? Que vaya marcándose bien esta zona, ¿vale? Y veis cómo después se aprecia mucho, ¿vale? Entonces esto es bastante interesante, sentiros libres de hacerlo un poco como queráis, ¿vale? Y sin más, ¿vale? Como veis se va a ir aplicando bastante bien. En estas zonas, como os decía, vamos a enfatizar el efecto para que se aprecie de dónde viene la suciedad, dónde se va acumulando, ¿vale? Igual que estas zonas de aquí suelen tener mucha más saturación, ¿vale? Y vamos a ir poniéndolo aquí, 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 ¿vale? Golpecitos rápidos para que el pincel vaya cambiando de forma, ¿vale? Y vamos a visualizar cómo empieza a quedar. Si vemos que nos falta por aquí alguna zona, que son muchos scratches, pero nosotros quisiésemos algo más, pues podremos descargar la textura. Ahora sí que recomendaría, si no ponéis textura, os recomiendo bajar la fuerza del pincel, ¿vale? Para que veáis cómo se va a ir acumulando. ¿Veis? Cómo se va poniendo poquito a poco ese efecto de golpe de color, ¿vale? Al trabajar sin pincel lo que estamos haciendo es, por así decirlo, es crear una base, ¿vale? Y enfatizar y aumentar el efecto en todos los demás puntos en los cuales tenemos el efecto generado, ¿vale? Como veis, ¿veis esa marca que aparece ahí?
se debe a que he estado pintando hace un momento así, ¿vale? Y veis la forma de esta pieza, que era lo que impedía que se apreciase ahí el efecto, ¿vale? Aquí vamos a darle un poquito de golpe de calor. Esto ya al final es tanto como queráis ponerle de esfuerzo y de dedicación a vuestro estilo, a vuestro diseño, y después simplemente pues trabajarlo todo lo que queráis, tan sencillo como eso, ¿vale? Si queréis enfatizar alguna zona y demás, pero bueno, no tiene tampoco mucho más misterio, sería seguir trabajando. De hecho, esta zona la voy a dejar ya más o menos por terminada, no voy a insistir mucho más, ¿vale? ¿Y qué me quedaría por hacer aquí? Bueno, podríamos chequear esta textura, la cual estará sin guardar. Es muy importante que antes de guardar Blender le deis aquí a guardar la imagen, porque si no la vais a liar, porque no se va a guardar absolutamente nada de vuestro trabajo. Hasta que no veáis que no aparece el asterisco sobre el sombreador, no lo apliquéis, ¿vale? Y siguiente problema que nos vamos a encontrar, ¿vale? Esta textura, ¿vale?, está aquí vinculada al material. Mi metal base tiene los dos nodos y la textura shader 1. Esto puede llegar a ser un problema, porque si yo me vengo a este otro objeto, este de aquí, me voy a encontrar que tengo exactamente el mismo nodo, ¿vale? Con exactamente la misma textura. Pero el problema es que esta forma es diferente de esta de aquí. Entonces lo que voy a tener que hacer es crear otra versión del material. Es decir, al final, con esta técnica vamos a tener por cada pieza que tengamos un material diferente, ¿vale? No obstante, antes de esto, me gustaría dejar terminado esta zona de aquí, porque lo que voy a hacer es que esta textura de aquí que estoy utilizando para mezclar ambos elementos, voy a pasarla de color a non-color data, ¿vale? Que hará un poquito más fuerte el efecto, se verá un poquito más fuerte, pero me interesa sobre todo pasarlo así para poder meterle como vector la misma textura, esta, que como veis, esto es lo que hace la textura, ¿vale? La estoy previsualizando ahora con el addon Node Grangle, ¿vale? Esta textura de aquí, realmente es esto lo que está haciendo. Se la voy a pasar a un nodo de tipo bump como altura. ¿Para qué? Para que, como veáis, fijaros, esto es lo que hace ahora mismo el nodo bump con esa textura, ¿vale? Me genera una rugosidad, ¿vale? Esto es parecido a un mapa de normales. De hecho, los mapas bump son los antiguos mapas de normales. Antes de que existiesen los mapas de normales se crearon los mapas bump, que es básicamente lo mismo, pero con información de un único canal en blanco y negro en lugar de en rojo, verde y azul, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ajustarle, perdonad, lo que voy a hacer es ajustarle la fuerza, le voy a poner un valor mucho más suave, una cosa así, 0,2, una cosa así. Y esto va a ser la rugosidad que yo le voy a pasar a mi objeto, ¿vale? ¿Dónde se la voy a pasar? Pues aquí tengo la zona brillante y esta es la zona oscura. Y si yo quiero que mi objeto en la parte cromada quede más liso, pues no le voy a meter ahí el mapa de bump que acabo de crear, sino que se lo voy a pasar a la zona oscura, esta de aquí, y se lo voy a pasar como información de normales. Acordaros, ¿veis? El bump me genera una salida normal que yo puedo conectar a una entrada de normales, ¿vale? Entonces, para que lo veáis bien, voy a previsualizar solamente el metal oscuro, ¿vale? Me voy a poner aquí encima y quiero que veáis cómo va a cambiar cuando yo le conecte esto. Se lo conecto aquí y veis la rugosidad que ha generado inmediatamente, ¿vale? Eso es lo que nos va a hacer creíble que no solo que sea oscuro, sino que sea oscuro porque está arañado,
¿vale? Entonces, como se lo he conectado únicamente al metal oscuro, la parte del metal claro, esta de aquí arriba, no se está aplicando, sino que se está viendo completamente liso, como veis aquí. Entonces, lógicamente, la mezcla de ambos me generará esa rugosidad únicamente en la zona oscura, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Veis incluso los brillos, cómo se ven modificados y demás. Está muy bien este sistema. También podríais, si queréis enfatizarlo un poquito más, esto incluso pasarlo como factor al roughness o alguna cosa de estas. Esto ya experimentarlo vosotros como queráis, ¿vale? Podríais invertir para que las marcas sean hacia adentro en lugar de hacia afuera, que sería seguramente más lógico. Podríamos enfatizarlo dándole más fuerza al nodo pump, y bueno, en principio lo dejaríamos como nos interesase. Voy a ponerme así con esta vista ortográfica, a ver si quieres renderizarlo un momento y podemos ver mejor el acabado de cómo está quedando, ¿vale? Pero bueno, en principio esta pieza ya estaría. Le voy a bajar esto un poquito a 0,2, una cosa así, ¿vale? Esta pieza ya estaría. ¿Cómo hago las demás? Pues como os he dicho, el problema radica en que metal base es el mismo para todas las piezas. Entonces lo que tengo que hacer es esta zona de aquí, pues por ejemplo este metal base lo voy a renombrar como metal base zona 01. Después este de aquí lo voy a renombrar como metal base zona 02. Y como veis, cuando me meto en el editor de nodos, ahora estoy dentro de metal base 02. Y aquí le quito esta textura y lo que voy a hacer es crear otra textura, que va a ser Shader Mix 02, también de 4K, y es la que voy a poner aquí. Shader Mix 02, ¿vale? Y voy a necesitar lo mismo, voy a necesitar un mapa V, que si entro en modo de edición y hago un unwrap, voilà, ya tengo vinculada esta textura con la forma de mi geometría y solo tendría que irme a Texture y Paint y repetir el mismo proceso. En este caso, como veis aquí, lo que voy a hacer es esta textura, si uso como referencia esta imagen que tenía por aquí, no es esta de aquí, me daré cuenta de que esta zona está mucho más limpia que esta de aquí. Pues lo que voy a hacer es algo un poquito más suavecito. Pues mi textura de pincel, le voy a desactivar esto, ¿vale? Y simplemente le voy a dar unos pequeños toques de rugosidad, ¿vale? Para que lo que realmente esté pasando aquí es que se mezcle un poquito el metal oscuro, pero poco, ¿vale? No quiero que se apodere en exceso de mi diseño, ¿vale? Vamos a ver, como veis, se aprecia un poco de suciedad, pero poca. No quiero que se apodere de todo mi diseño. Voy a darle a guardar porque el vídeo ya está quedando un poquito largo y me da miedo que se cuelgue. Así que vamos a darle aquí un poquito. Vamos a darle por aquí también un poquito. ¿Vale? ¿Cuánto llevamos grabado? 44 minutos, bastante tiempo, ¿vale? Para un Windows.
¿vale? Me está yendo un poquito despacio, así que seguramente lo que voy a hacer es parar aquí. Vamos a parar aquí y voy a reiniciar la grabación desde el principio para que vaya a un archivo nuevo e intentar continuar a partir de ahí. Nos vemos en un momento. Hola de nuevo, chicos. Al final se ha terminado colgando Blender. A veces pasa, sobre todo cuando estás grabando este tipo de cosas, ¿vale? De hecho, había continuado un poquito más, pero se ha parado, ya os lo digo. Entonces, ahora mismo tengo estas dos piezas creadas, que serían las básicas. Voy a hacer esta tercera pieza, ¿vale? Entonces voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a la pestaña materiales, voy a crear mi metal base para la zona 3. Me voy a venir aquí, voy a descargar esta imagen, voy a crear mi nueva imagen de Shader Mix 03 de 4000 píxeles, ¿vale? Que es la que voy a poner aquí. Voy a seleccionarlo todo, voy a hacer el unwrap, ¿vale? Para tenerlo aquí. En este shader voy a poner la imagen que estoy utilizando ahora mismo y me voy a ir al modo Texture Paint para darle un poquito de pues detalle a mi diseño. Pincel clonar, ¿no? Un text draw, perdonad. Y vamos a ver si quiere pintármelo. No quiere pintármelo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, pues simplemente sería repetir el mismo proceso de las piezas anteriores, ¿vale? Esto ya lo he hecho, desgraciadamente es la segunda vez que tengo que hacerlo, pero que sepáis simplemente que estamos intentando sobre todo unificar las texturas para que este bloque de aquí coincida con este, como podéis observar en el modelo. Lo he sacado en piezas separadas porque me resultaba mucho más cómodo cuando lo estaba pintando, pero vosotros podéis, si os da mucho problema, lo sacáis en una única pieza y ya está. Voy a desmarcar random, a ver si así quiere ir un poquito más rápido, que no parece que afecte mucho. Vale. Está yendo bastante lento. Voy a ver si me deja cerrar ventanas. Vale, y voy a guardar el documento. Este es el problema de grabar y realizar este trabajo, ¿vale? Seguramente si le hago la textura más pequeña, como tiene que modificar menos píxeles de golpe, vaya un poquito mejor. Como veis, así es, ¿vale? Y aquí lo que sí que voy a hacer es incidir en las zonas donde yo estime que por cómo es el modelo, más acumulación de suciedad tendrían que tener. Pues, por ejemplo, estas zonas de aquí, ¿vale? Para que veáis pues cómo quedaría. No os paséis mucho, ¿vale? Para que no se aprecie aquí, ¿veis? Se nota un poquitín la unión de las dos piezas. Pues le voy a dar a sustraer y voy a quitar de aquí un poquito de efecto. ¿Veis? Aquí le falta, pues cojo, le doy a añadir y mucho mejor, ¿vale? Aquí le faltaría también un poquito, ¿vale? Y la idea es hacer un poquito que coincidan las formas, ¿vale? Voy a volver a guardar, ya no me fío nada, si os digo la verdad. Y simplemente seguiríamos haciendo esto para cada una de las piezas de nuestro diseño. Si en alguna parte nos hemos pasado, pues corregimos. Si nos hemos quedado cortos, añadimos y demás. ¿Vale?
por modificar un poquito lo que estamos viendo, voy a trabajar ahora sobre la zona esta de plástico, ¿vale? Que como veis se corresponde con este nodo de aquí. Y lo que voy a hacer es duplicar este nodo, poner un color un poquito más claro, pero también más rugoso, y mezclarlo con un shader mix, ¿vale? Y le voy a poner, al igual que en el caso anterior, una textura de imagen, que es la que va a darle la mezcla entre ambos elementos. Le voy a dar un non-color data y esta zona le voy a quitar casi todo el valor especular, ¿vale? Esta va a ser la zona, por así decirlo, sucia o dañada, y esta va a ser la más brillante, por eso es mucho más especular, refleja mucho más la luz. Y voy a necesitar, en este caso, una nueva textura, que voy a poner plástico mix, ¿vale? También las texturas de 4K consumen bastante, ¿vale? Entonces igual no es necesario hacerlas de 4000 por 4000, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar y vamos a hacer un grab de esta zona y vamos a venirnos aquí y texture paint, ¿vale? Y vamos a ponerla aquí, que es plástico mix, le he llamado, ¿vale? Y ahora pues ya podría empezar a pintar esta zona, ¿vale? Voy a aislar esto y vamos a ver cómo voy a tener que poner un pincel más pequeño porque este es muy grande y como tiene que meter muchísimos píxeles de golpe, por eso está tardando tantísimo. Vamos a comprobar que sigue grabando. Y vamos a ver. A ver si no se cuelga. Ahí lo tenemos, ¿vale? Voy a darle a guardar nuevamente. Como veis no me fío de nada. Voy a escalar. Estamos trabajando sobre esta zona de aquí. Pues lo que vamos a hacer es marcar las zonas que más se verían afectadas por este problema, ¿vale? Voy a desactivar momentáneamente el array para, con el que he hecho esta zona, para trabajar un poquito más cómodamente, porque si no se me estaba complicando demasiado, ¿vale? Vamos a darle aquí en esta zona también un poquito más de color, entendiendo por color zonas donde realmente va a estar más dañada la forma de mi modelo, ¿vale? Después le voy a activar este nodo de aquí para convertirlo otra vez en arañazos. Y ahí lo tengo. Vamos a ponerle una rotación aleatoria. Y vamos a ir viendo cómo queda. Fijaros cómo se van mezclando ambos shaders, ¿vale? El más clarito y mate y el más brillante y oscuro, ¿vale? Y es tan sencillo como ir pintando las zonas donde tú quieres que se vea de una forma o de otra. ¿Vale? Y por lo demás es ir repitiendo un poquito más o menos el mismo proceso. Y poco más, ¿vale? Una vez lo tenemos así, vamos a comprobar a ver cómo se quedaría. Vamos a activar esto y vamos a verlo todo en su conjunto. ¿Veis? Y aquí queda mucho más desgastado el material en estas zonas. Estoy fijándome, me faltaría aplicarle el bump.
Es decir, cogería esto de aquí, pondría un vector bump conectado a la altura, ¿vale? Me lo llevaría por aquí. Si queréis ver exactamente cómo está trabajando, pues, claro, como se ha apagado Blender, se ha desactivado el Node Gradle. Voy a volverlo a activar, chicos, y ahí podemos previsualizar lo que está haciendo, donde vamos a ponerle invert para que sean marcas hacia adentro, no hacia afuera, y le vamos a poner un 0.5, una cosa así de fuerza, ¿vale? Y se lo vamos a pasar como factor de normal al material oscuro, perdón, no al oscuro, sino al claro y mate, para que simule o ayude a simular las marcas en la superficie, ¿vale? Es muy sutil, pero todo termina sumando dentro de lo que sería el diseño de nuestro modelo, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? Pues aplicar esto mismo a más piezas, pues todas las piezas que nosotros queramos que tengan un poco más de efecto de desgastado, ¿vale? Pues por ejemplo estas de aquí, pues lo mismo, haremos un grab, pum, y después a este modelo pues le diríamos metal base zona 4, creo que es zona 4, voy a guardar por si acaso. La zona 4 le descargaría la textura de mezcla y creará una nueva que sería shader mix 04 en este caso, ¿vale? Los renombro de forma simultánea correlativa para que me resulte más fácil encontrarlos y ponerlos en cada uno de los objetos, ¿vale? Texture Paint. Y aquí, pues, oye, ¿dónde necesitaría marcas en este objeto? Pues seguramente aquí en las puntitas. ¿Vale? Seguramente la parte de fuera esté mucho más dañada que la parte de dentro. Y seguramente también en las partes estas de aquí, que es donde se va. ¿Por qué no me pintas aquí? Ahí está. ¿Vale? Que son las partes que más contacto tienen con otras piezas, pues lógicamente en principio deberían de ser las más dañadas. ¿Vale? Voy a darle un poquito más de fuerza para que vaya un poquito más rápido. Y en principio así iríamos con todas las piezas de los objetos que vayamos a crear. Vamos a darle aquí un poquito más. Le voy a desactivar a la textura este nodo, que es el que controla su distorsión, para darle un aspecto un poquito más casual, simplemente de óxido, no de tanto ya de arañazos. ¿Vale? Y ahí lo veis, como muy rápidamente podemos generar ese efecto de scratches y de manchas y demás, ¿vale? Si queréis, pues también podríamos seleccionar esta zona de aquí o esta así, así y así y así para manchar únicamente, perdonad, esta zona, ¿vale? Sin tocar la parte de fuera. ¿Veis? Al haber enmascarado no debería de verse afectado. ¿Vale? Ahora lo desactivo y debería de funcionar bastante bien. ¿Veis? Todas esas marquitas de desgaste. Una vez hemos terminado, pues pasaríamos a la siguiente pieza, que en este caso es esta, modo edición, un grab,
dentro de lo que sería el material hay que crear una nueva copia. Esto sería la zona 5. Zona 5. Nos vendríamos aquí, descargaríamos esta textura, crearíamos la nueva que sería Shader Mix 05. La cargaríamos aquí. Shader Mix 05. Aquí ya os digo, 4K para unas piezas tan pequeñitas es una locura. Pero bueno, todo depende al final de el nivel de detalle que vosotros queráis darle a vuestro modelo. Cuanto más nivel de detalle, pues lógicamente más visible, más detalle, más calidad, pero tenéis que jugar un poquito con todas esas problemas de rendimiento y demás que tendríais que tener y con las que tendréis que convivir si hacéis un proyecto de este tipo. ¿Vale? Vamos a darle aquí un golpe, otro golpe y vamos a ir aquí abajo. Aquí. Vamos a volverle a activar las marquitas estas. Más tipo de arañazo. Pum, 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 pum. Y ahí está. Y ahí tengo esos arañazos puestos. ¿Vale? Voy a darle un par por aquí para que se mezcle las marcas de óxido con los arañazos. Y ya estaría esta pieza. ¿Vale? Voy a ir un poquito más rápido porque si no este vídeo va a ser infinito. ¿Vale? Es increíble la cantidad de horas que se van trabajando en 3D. Vamos a hacer un grab de esta zona. Vamos a crear mi zona 6 en este material. Zona 6 o 06. ¿Vale? En el material zona 6 vamos a descargar esta textura y vamos a crear una nueva que va a ser Shader Mix 06. Y vamos a ir a Texture Paint. Aparece en blanco porque no le he cargado aquí la textura. Shader Mix 06. Ahora hay que cargarla se verá en negro. Y esta zona quiero recordar que sí que está bastante deteriorada en la imagen que estaba utilizando como referencia. Así que vamos a descargar esto. Y vamos a empezar a pintar. Y pintamos. Pintamos. ¿Vale? Si queréis, también podéis probar a pintar aquí, ¿vale? Pasáis a Paint Mode y pintáis aquí, que va a ser un poquito más rápido de lo que sería aquí. Lo que pasa que yo suelo preferir pintar el modo textura dentro del modelo, sobre todo cuando hago un grab tan chapucero como el que estoy haciendo ahora mismo, ya que las costuras, las zonas de unión entre las diferentes islas del modelo 3D quedan bastante mejor, aunque como veis vaya un poquito más lento de lo que nos gustaría, pero en principio funciona bastante bien. ¿Vale? Vamos a pasar así. Queremos un poquito mejor. Y como veis aquí, tiene que ir bastante rápido en cuanto a la forma de texturizar. ¿Vale? Este sistema la verdad es que está muy bien. No lo veo mucho por ahí en vídeos de Blender explicando el proceso de texturizado, pero es muy útil para generar pues eso, una textura interesante y rápida, sobre todo muy rápido porque añadimos mucho detalle. Ya os lo digo, añadimos mucho detalle y de forma muy rápida. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora un poquito más pequeño. Vamos a activar las marcas estas de arañazos.
vamos a meter unos cuantos arañazos que sean más visibles en zonas donde habrá arañazos, por ejemplo estas zonas de aquí abajo que no están protegidas por esa visera que he hecho anteriormente. Seguramente estas zonas sean las que más arañazos se llevaría dentro de este modelo. Un poquito más pequeño. Y vamos a meterle unos cuantos arañazos por aquí, por aquí, por aquí. Y voy a guardar el documento. Voy a comprobar que esto sigue grabando. Llevamos 20 minutos más y en principio esta pieza la voy a dejar así. ¿Vale? Aquí, a ver un momentito, quiero mirar esto porque creo que he descargado o no he guardado la imagen, lo cual puede ser todavía peor. Acordaros siempre de guardar las imágenes. La 3, o sea la 6. La 5 estaba también sin guardar. La 4 estaba también sin guardar. Y la 3. La 3 no me he dado cuenta y me la he cargado, que es la zona de aquí delante. Bueno, no es importante. Lo corregiré después, pero en principio no sería tampoco nada del otro mundo. ¿Vale? Y bueno, el resto de las piezas creo que las voy a dejar más o menos así. ¿Vale? La idea general de este vídeo, sobre todo creo que es lo que ha quedado más claro, que es cómo ir mezclando materiales y demás. Y era lo que me interesaba, así que sin más lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.
nuevo, no sé exactamente la parte que se habrá grabado, la parte que no se habrá grabado, pero al final no me he podido resistir y he querido terminarlo. Así que me he puesto a crear todos los mapas de mezcla de materiales que, que faltaban, y este es el aspecto final de el sable de luz, con los materiales avanzados, más o menos mezclados, con bastante más detalle. Como veis, se percibe todo lo que serían esas rayas en la superficie de mi objeto, y eso era lo que quería hacer. También en la zona de la empuñadura se puede percibir, pues como veis, zonas más claras, más oscuras, etcétera, etcétera. Y también en la zona de este interruptor de la máquina. Y bueno, esto era básicamente lo que quería hacer. Espero que os haya gustado, que os animéis también a hacer este tipo de proyectos, y ya me iréis contando qué os ha parecido. Por lo demás, un saludo.